comunidad de América por la Infancia. Estamos en una transmisión más de las muchas que hemos tenido y donde siempre estamos muy bien acompañados de ustedes. Así que mientras sigan estando allá, desde acá, desde la Fundación, seguiremos haciendo estos espacios para seguir difundiendo información importante. Ya se anunció el tema que nos trae para estar charlando. Hoy tengo un cercano y querido compañero que es Gaudencio Rodríguez y aquí está, ya entró aquí al aire. Hola Gaudi, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Luz? Qué gusto estar por aquí. Igual, qué gusto volvernos a ver. Mira, mucho que nos vemos por la pantalla. Ya te extraño verte en vivo, en directo y a todo color y darte un fuerte abrazo, Gaudi. Sí, ojalá ya pronto podamos. Yo tengo por allá una ida a Tepic próximamente, a ver si coincido contigo. Yo estaré en Yucatán, fíjate lo que es el destino. Qué Ya, caray. ya nos tocará, Gaudi, en algún momento. Sí, Bueno, vamos viendo quiénes se van conectando, Gaudi, que siempre es un gusto, les digo, que estén conectándose. Escríbanos desde dónde se van conectando para ir nosotros saludando. Ya hay varias personas están mandando los saludos. Mira, ya tenemos ahorita 54 personas. Y genial. bueno, Gaudi, este es un tema que tú y yo lo hemos platicado muchísimo, el tema que hoy nos convoca, que es la mal llamada generación de cristal. Y me gustaría aclararlo porque en el póster había personas que decían, es que no estoy de acuerdo, y realmente creo que es importante aclararlo. Pusimos mitos sobre la generación de cristal, no porque estemos de acuerdo con que sea llamada así, sino porque así se nomina y hoy aclaramos la mal llamada generación de cristal. Y bueno, tú eres generación X, ¿no, Gaudi? Eso dicen, que para empezar, eso es lo primero que me hace tremendo ruido, ¿no? Esta manía de querer etiquetar fenómenos tan complejos, ¿no? E irle poniendo adjetivos o letras, ¿no? A las generaciones. Bueno, me preguntas y pues sí, o sea, respecto a lo que dicen, soy generación X. Pero ¿te acuerdas por qué nos llamaron generación X? ¿Tú te acuerdas el tipo de definiciones o por qué nos llamaban generación X? Yo no lo recuerdo con precisión, yo lo único que observo es que se agarraron el abecedario, ¿no? A la generación de los 70 le llamaron X, a la anterior los baby boomers, a la de los 80 generación Y, los 90 le llamaron millennial, a los 2000 generación Z, ¿no? Confieso que no he hecho, digamos, una búsqueda exhaustiva para saber quién y cómo decidió esas nomenclaturas, pero en lo poco que yo he hurgado no me he topado, digamos, con algún como artículo o documento serio, ¿no? Que nos diga que valida esa tipificación, digamos, de las generaciones. Fíjate, yo soy de la generación X, de la llamada así, recuerdo que, porque ahí comenzaron, desde la X comenzaron a ponerle ya la letra. Y decían X porque estábamos X de perdidos, o sea, no éramos una generación clara. Si te acuerdas, fuimos la generación coyuntural entre lo analógico y lo digital. Realmente vivimos muchos cambios, pero a mí me llama la atención cómo cada generación tiene, pareciera ser, alguna definición que viene desde el desprecio, desde la minusvalía, desde un paternalismo terrible. Y por eso me llama mucho la atención, porque yo me enojaba cuando a mí me decían, yo no sé si es un artículo científico eso que te estoy diciendo, pero docentes míos me decían, ustedes son la generación X porque están perdidos. Y yo me acuerdo que me enojaba bastante porque mi generación me gustaba muchísimo. Bueno, y me sigue gustando todo lo que se pudo producir en mi generación. Y creo que he aprendido a eso, Gaudí, a mirar con mucho amor cada generación porque va haciendo como la pujanza que tiene la generación, movimientos necesarios y críticos que los adultos acomodados en zona de confort o de falso confort ya no cuestionamos, ya no vamos como criticando. Entonces, ¿por qué le decimos la mal llamada generación de cristal, Gaudí? Pues yo creo que, o sea, yo como me lo explico,
pues estoy en la línea de tu reflexión, ¿no? Creo que son como tipificaciones de un mundo adultocéntrico donde lo que rifa, lo que está bien, el punto a llegar es a la etapa de ciclo vital adulto, y esa es la hegemónica, la predominante en cualquier sociedad, y desde ahí se marcan, digamos, los criterios o estándares para medir a las otras etapas de ciclo vital, pues, ¿no? En las que hemos dividido el desarrollo humano. Y entonces pareciera ser que es el mundo adulto el que va nombrando a las generaciones, pues, ¿no? Y nuevamente, pues ocurre así, ¿no? Aparece esta nomenclatura de generación de cristal para nombrar a, pues a la generación millennial Z, es decir, la del nuevo siglo, que hoy es la gente joven. Y yo ahí rastreando un poco en algún artículo encontré que se le atribuía a una filósofa española cuyo nombre no lo memoricé, creo que tiene que ver con mi resistencia pues al concepto, pero yo quisiera insistir, o sea, a mí me parece como un exceso pues ir nombrando a las generaciones así, ¿no? Porque es como un generalizar y tratar de simplificar algo que es tremendamente complejo, ¿no? Y entonces a alguien se le ocurrió decir que estas generaciones de gente joven son generación de cristal, y sí, la explicación tenía que ver con lo frágiles que son, ¿no? Que se rompen por cualquier cosa, que tienen poca tolerancia a la frustración, que de todo se quejan. Con esa intención se utilizó ese concepto, ¿no? Generación de cristal. Y a mí me parece tremendamente como irrespetuoso y hasta falta de ética, pues, porque ¿dónde están las evidencias que nos digan que estadísticamente hablando toda esa generación tiene esas características? Poca tolerancia a la frustración, queja, etcétera. No, yo no me he encontrado estadísticas que digan que hay una masa crítica suficiente de esa gente joven como para llamar a toda su generación tal cual, ¿no? Y por eso me choca un poco las anteriores nomenclaturas también, la X, la Y, porque es tratar de meter en un solo costal a una diversidad de adolescencias que existen en las sociedades todas, ¿no? O sea, por supuesto que actualmente podemos encontrar alguna gente joven con poca tolerancia a la frustración, quejumbrosa, tal, pero no son la constante estadísticamente hablando. Y me surge la pregunta, ¿acaso no hay personas adultas, personas viejas, personas en niñez que también tienen poca tolerancia a la frustración, que también son quejumbrosas, que también las hay? Aquí el tema es el estigma que se ha venido haciendo alrededor de la gente joven, ¿no? Claro, mira, Mine Baez nos dice algo interesante, nos dice, lo que pasa es que ahora no nos quedamos calladas y callados como antes, que no te dejaban opinar. Y bueno, cuando dicen generación de cristal, la verdad a mí me molesta, pero también porque tengo un hijo y una hija que está siendo joven en esta generación y que tiene la pujanza y la voz para decir lo que no les parece, para opinar. Y esto les ha traído problemas con algunos docentes, por ejemplo, ¿no? Recuerdo muy bien que Sofía en alguna ocasión me dijo, una docente, una maestra de mi secundaria, mamá dijo que las violaban porque traían minifalda. Y yo levanté la mano y le expliqué que lo que estaba diciendo era completamente inadecuado y era una falta de conocimiento acerca del tema tan complejo. Le bajaron puntos. Y la verdad es que a mí me encantó que tuviera esa voz, Gaudí, porque en mi tiempo yo creo que yo no me hubiera atrevido porque yo nací en un momento histórico en el que no era algo permitido, no te entrenaban a tener tu voz. Entonces creo que es bien importante, y tú lo has dicho, y me gustaría de allí que pudieras ayudarme a desarrollar el tema, que esta generación nació con la convención, es decir, cuando llegaron a la adolescencia, ya traían la convención de los derechos de niños y niñas, y tú y yo no. Tú y yo nacimos sin la convención. Y me gustó mucho la explicación que me diste, y hoy me gustaría que la compartieras con la audiencia.
Sí, me quedé pensando algo previo, y espero no se me olvide la invitación que me hiciste a hablar de la convención, pero como que un dato previo que quisiera agregar es que con esto de llamarles generación de cristal y en el tono que mencionas, me haces pensar que, o sea, estamos asistiendo a una dinámica social que se repite y que tiene que ver con lo generacional, ¿no? O sea, cada generación adulta eh, digamos, hace una representación mental y luego social de la gente joven y entonces la nombra, la refiere y se relaciona con ella en función de esa representación mental. Y una característica a través del tiempo, pues siempre va a ser este choque, ¿no? Este choque evolutivo. La adolescencia que uno vivió como generación es distinta a la que hoy viven nuestra gente adolescente y ese cambio generacional que luego nos posiciona a nosotros en este mundo adulto, en una cultura adultocéntrica, capitalista, patriarcal y con otras variables del macrosistema, nos lleva a repetir estas mismas dinámicas. Y pensando en esto, eh, yo imprimí una frase que a quien nos escuche trate de adivinar y si puede escríbalo aquí. ¿Quién dijo esta frase? La frase dice, la juventud de hoy ama el lujo, es mal educada, desprecia la autoridad, no respeta a sus mayores y chismea mientras debería trabajar. Quien nos está escuchando, ¿de quién cree que dijo eso? O de qué año, o en qué década lo dijo, o en qué tiempo. A ver si a alguien le atina. Doy 2 segundos. Ahí está. Alguien ya la tiene, ¿no? O sea, es una frase que pareciera que la dijo alguien hoy, ¿no? Un adulto hoy, para referirse a esta generación de cristal. Pero a mí me llama la atención es esto, que desde Sócrates hace 2500 años, las personas adultas venimos diciendo las mismas cosas de la gente joven, ¿no? ¿Qué va cambiando? Pues los tintes de cada época, ¿no? Pero creo, lo que quiero poner en la mesa con tu comentario que hiciste es esto, que estamos en esta repetición de la paranoia que le entra a la población adulta ante la llegada de la generación nueva, ¿no? Se me hace que ahí hay un componente medio evolutivo donde la gente grande se empieza a sentir amenazada con la llegada de la gente joven y entonces desde el poder que tiene en la sociedad, pues hace algo para bajarle los humos a la gente joven, ¿no? Y en una cultura adultocéntrica, bueno, a diferencia de la mitología donde la gente grande se comía a la pequeña, los padres se comían a los hijos, los dioses, está en la mitología, pues, ¿no? Esta dinámica. Hoy ya no hacemos eso tal cual, ¿no? No le aniquilamos de manera concreta y letal, pero sí le tratamos de aniquilar de otras formas, de formas simbólicas, verbales, etcétera. Entonces, bueno, me quedé ese dato. Y con relación a lo que me invitabas a compartir, hace alusión a este cambio, digamos, sí, como muy acelerado que ha habido en los últimos tiempos, derivado de varias cosas que han ocurrido en el mundo, en el macrosistema, y una de ellas tiene que ver con el enfoque de derechos humanos, ¿no? Tal como lo anuncias, eh, el, los derechos humanos fueron evolucionando a través de los últimos siglos y los últimos de la fila en ser nombrados fue otra vez niñas, niños, adolescentes, y fue en el 89 con la Convención sobre los Derechos del Niño, digamos que la humanidad prácticamente en su conjunto, pues le da esa categoría de seres humanos, ¿no? Ya no son más objetos propiedad de alguien, ya no son entes raras, no son cosas, son seres humanos portadores de derechos y entonces ese es un hito histórico importante y que sí, como lo señalas, a gente viva no nos tocó una infancia y adolescencia crecer ya con ese instrumento en el mundo. Pero aun cuando la gente joven de hoy ya creció con la convención porque nació ya más cerca pues de este siglo, después de 1989, tampoco significa pues que eso garantiza tratarles como seres humanos, ¿no?
como solemos decir, cambian más rápido los discursos, las palabras, que las prácticas. El discurso está cambiando, aparece una convención sobre los derechos del niño. En algunos países, como en México, se operativizan haciéndolos ley, en la Ley General de Derechos de Niños y Adolescentes. Pero que la ley exista en México desde 2014 no significa que la gente joven está siendo tratada como gente, ¿no? Portadora de derechos. No hay violación a sus derechos impresionante todavía, porque para que las prácticas cambien va a pasar más tiempo. Ahí, la buena noticia, digamos, es que ahí está el discurso social, jurídico, ha cambiado. Pero necesitamos, y ahí sí, meter mucho empuje las personas adultas de cada sociedad para que esos discursos se vuelvan prácticas. Un gran reto el que tenemos, cómo hacer eso en lo que nosotros no crecimos, ¿no? Va. Y mira, lo ligo con lo que menciona Vicky. Dice, demasiado potente eso de decir que nacieron protegidos, es decir, con derecho de ser libre como derecho, no como batalla. Entonces me gusta mucho cómo lo verbaliza en este texto Vicky. Y bueno, esto que estás diciendo también me hace mucho pensar en las características de esta generación, Gaudí. Esta generación que lo estamos viendo en las Olimpiadas. Yo estoy fascinada, yo creo que me tiene tan atrapada por todos los movimientos que están surgiendo, sobre todo de mujeres. Qué interesante que están surgiendo de generaciones jóvenes, pero de generaciones de mujeres que están protestando, que están criticando y que lo están haciendo desde un lugar en el que simbran todo un sistema. O sea, imagínate tú todo un sistema que tiene años y que de pronto deciden no portar un uniforme sexualizado, que deciden retirarse de una competencia con la expectativa de ser la estrella mundial de todos los tiempos, de todos los tiempos. Esa etiqueta enorme tenía esta chica, que deciden entrar a un deporte nuevo y como estereotipo solamente de los chicos y que vemos a estas tres niñas adolescentes porque están prácticamente en ese rango de 13, 14 años y me sorprende. Y entonces me pregunto, ay, ¿de verdad es una generación de cristal? O sea, ¿sí se rompen con todo? ¿O será que los que nos estamos rompiendo con que nos cuestionen somos los adultos? Claro, yo digo, es así. Nuevamente, este dato que yo intuyo evolutivo, o sea, el miedo que nos da la potencia de la gente joven, pues hace que nos pongamos así de criticones, así de envidiosos, así de, porque claro que no. Digo, en todo caso, y si con ganas de darle la vuelta al concepto de generación de cristal, yo diría que el cristal tiene una parte, un componente, un atributo, digamos, muy favorable, muy positivo, y que es la transparencia, ¿no? Y estas Mm. generaciones son más transparentes, menos doble cara, menos doble moral, menos hipócritas que las generaciones adultas. Aquí y esto suele ser así a través de los tiempos, ¿no? O sea, no perdamos de vista que generalmente quienes hacen los movimientos sociales fuertes en los países, en las sociedades, es la gente joven, la gente adolescente, son quienes han hecho los movimientos a través de la historia y eso siempre se repite. Acá el gran problema es, o el gran reto para esta generación joven, pues es que ojalá no los absorba demasiado el sistema social, económico, político, adultocéntrico, patriarcal, machista, imperante, que digamos, se resiste a morir, ¿no? O sea, eh, todo el movimiento de mujeres de ya siglos le está haciendo buenos boquetes al sistema patriarcal, pero aún no lo suficiente para que muera, ¿no? Sino al contrario, parece que este sistema patriarcal retoma fuerza, retoma rabia y trata de reconfigurarse y volverse a posicionar y ojalá que con el tiempo no termine esta gente joven renunciando a estas cosas espectaculares que está haciendo, a estas características de oposición, que por supuesto coincido contigo, o sea, es impresionante esto que ha ocurrido con Simone Biles, ¿no? Donde decide por cuidar su propia salud mental, no competir. Esto es impresionante, o sea, a las mujeres se les ha como atrapado
en este paradigma de existir en función de los otros y no en función de sí. Y para eso se les socializó mucho tiempo, tal, tal. Y ella está diciendo, no, o sea, yo quiero existir en función de mí, no en función de los otros. Y que le digan que, porque las primeras reacciones en Estados Unidos fueron de tacharla de blandengue, de bajarse del barco, casi de antipatriota, por dejar al equipo solo, tal. Eh, eh, o sea, ¿qué? O sea, ¿cómo le pueden decir blandengue a Simone Biles con toda la vida que ha vivido? O sea, es una mujer que ha vivido situaciones traumáticas terribles a través de su historia de vida y se ha repuesto a ellas. Y no solo ha resistido, hay muchos indicadores de resiliencia y este es uno de ellos. O sea, ella denunció el abuso que vivió de parte de aquel médico del equipo y ella se propuso hacer cosas para que no le ocurra a otras mujeres, a otras competidoras. O sea, ha hecho maravillas no solo en el En el deporte, deporte. que en el deporte son impresionantes. O sea, ha hecho y registrado nuevos movimientos, técnicas, no recuerdo cuál es el concepto con su nombre, que, los jueces, las juezas no saben ni siquiera qué calificación dar, qué nivel darle, porque era nunca visto. Entonces, ¿cómo pueden decir que ella es blandengue por decidirse retirar? No, no, o sea, es de nueva generación. Ella pareciera que le está diciendo al mundo, oigan, ya me cansé de sus expectativas, quiero pensar en mí. Y la verdad es que ella no tiene que demostrarle nada a nadie. O sea, su poderío está más que dado por hecho, ¿no? Pero yo creo que sí, o sea, este tipo de cosas que ocurren nos viene a quebrar la mente, sobre todo a las generaciones adultas, que no entendemos por qué alguien decide bajarse por cuestiones de salud mental y perderse la posibilidad de 5 medallas y de hacer historia. Pues eso nos cuesta trabajo porque traemos toda una programación más afincada en todo este asunto asociado al rendimiento, ¿no? O sea, los seres humanos, sobre todo los hombres, tenemos que ser máquinas, máquinas para la producción. Y una máquina no se raja, una máquina no se baja del barco. No importa que esté enfermo, no importa que esté enloqueciendo, no importa que esté al borde del infarto, ahí te quedas, sobre todo si eres hombre, ¿no? Y pues esto Sí. es un señalamiento claro. Son las mujeres las que están rompiendo con esto porque pues han tenido una historia de reivindicación de sus propios derechos con más empuje, ¿no? Claro, y pues esto que estás mencionando y que lo quisiera remarcar, esta tendencia a ser reconocidos por el desempeño, o sea, pareciera que nuestro desempeño tiene que cumplir las expectativas de la producción. Y bueno, yo lo he escuchado muchas veces, es como un elogio decir, es que Gaudí es una máquina de producir, es una máquina de hacer cursos, pero pareciera que es un elogio. Cuando yo lo he escuchado es como, qué fuerte lo que me estás diciendo. Cómo estás elogiando a alguien, tachándolo de máquina? Y eso me hace pensar cuánto se ha borrado. Y entonces me viene justamente esta reflexión con lo que están, las reflexiones del chat, lástima que cuando se cuelga el video no quedan, Gaudí, se borran. Pero está buenísima la producción del chat con todo lo que están poniendo. Si puedes, Marisol, Andrés, si estás por allí, por favor, tomen captura de algunos de los comentarios que están dando porque están buenísimos, no me los quisiera perder. Y hasta podríamos hacer algunas gráficas con la información que están dando nuestros propios seguidores de la página, porque me viene esto, están por ejemplo diciendo que hasta un muro se rompe, hasta un diamante se puede romper. El punto es qué tanta presión tienes que poner. Y me viene otra reflexión, Gaudí. ¿Cuántos de nosotros no estamos rotos? Pero no se nos nota porque no somos tan transparentes, porque a lo mejor un cristal, si se rompe, es más evidente que está roto. Pero a lo mejor otros materiales, si se rompen, camuflan que están rotos. ¿Y cuántos adultos hoy día, en base a nuestra historia de trauma oculto, en base al maltrato normalizado en lo empresarial, en lo familiar, en las relaciones de amistades, estamos rotos? Y rotos vamos rompiendo a la siguiente generación. Pareciera que es una venganza interminable. Por eso también los comentarios pusieron, qué interesante que una generación de cristal nos puede beneficiar
no nada más a la generación de jóvenes, sino a la generación que estamos también ya de salida, y digo de salida literal de este mundo, porque nos vamos a ir y vamos a dejar a estas nuevas generaciones. Y Gaudí, finalmente esta generación es producto de las prácticas de crianza que cada una de nosotras, personas adultas, hemos tenido con ellos y con ellas, ¿no es así? Sí, tal cual, y no nos podemos zafar de esa responsabilidad. O sea, mucho de lo que son las nuevas generaciones, pues tienen que ver con nosotros como generación adulta que las trajo al mundo, las educó, las socializó y creo yo que tal vez, pues esta es una de nuestras secuelas que tenemos esta generación adulta, que venimos de estos estilos de crianza todavía autoritarios, maltratantes, y es justamente el ni siquiera podernos reconocer en términos de responsabilidad respecto a lo que estamos formando a través de la educación, crianza, educación, etcétera, pero también nos quedamos un poco ciegos de ver los aciertos que sí hemos tenido, ¿no? Porque yo comparto, dije totalmente tu lectura de que estas generaciones de gente joven no son blandengues, no son frágiles, sino que son más, están más informadas, son más oposicionistas, están pudiendo como decir no y confrontar las injusticias, etcétera. Y si lo están pudiendo hacer, mucho o algo de mérito, no sé si mucho, pero algo de mérito hay en nuestra generación. O sea, eh, porque el enfoque de derechos pudo estar ahí y puede seguir estando sin avanzar nada, pero las pocas cosas o muchas cosas, no sé cuál es el adjetivo, que se va avanzando en el enfoque de derechos, pues tiene que ver con el empuje que le vamos dando quienes somos responsables en la sociedad de echar a andar las instituciones y somos las personas adultas. Entonces, también hay que decir que si están pudiendo sacar la fuerza para oponerse, es porque ha habido adultos aliados a su alrededor que les han dado buenos tratos de manera suficiente como para que puedan reafirmarse, para que puedan en el acto decirle no al otro, decirse sí a sí mismo, y también les hemos aportado como un margen más amplio para la toma de decisiones, ¿no? O sea, yo conozco muy de cerca a un joven que cuando llegó la pandemia, la escuela le ametralló por vía remota con tal, y él dijo, no, o sea, ni estamos aprendiendo, ni es justo, porque uno de esos profesores cuando nos daba clase presencial nunca cumplía, ni llegaba o no trabajaba en el salón. Y ahora que es vía remota, le es bien fácil mandarnos por escrito un montón de tareas, ponernos a trabajar un montón, y no hay manera de contactarse con él, no responde los mails, tal, tal. Era un asunto de dinámica de poder. Y ese joven dijo, yo no le entro a eso. Hay compañeras, sobre todo eran compañeras en ese caso, muy estresadas por sí cumplir. Y eso se traducía en que se estaban durmiendo muy tarde por hacer tareas, que estaban muchas horas en la pantalla, que les dolía la cabeza, pero seguían adelante. Este joven dijo, yo no. O sea, si me voy a extra, prefiero irme a extraordinario, pero yo no voy a hacer eso. Y el argumento era la injusticia que sentía. O sea, yo pienso que si hubiera visto congruencia de esfuerzo en ese docente, a lo mejor diría Claro. otra cosa. Pero un asunto de incongruencia y de injusticia. Y él dijo, no. Sus papás lo secundaron y le dijeron, bueno, es tu escuela, es tu estudio, son tus decisiones, dale, ¿no? Entonces también hay un cierto mérito que no debemos de quitarnos las personas adultas de hoy. Y creo que a veces en enfrascarnos en ver eh, el agujero y no el queso, o sea, ver lo negativo y ni siquiera podemos ver los aciertos que también estamos teniendo de manera transgeneracional, ¿no? Claro, y bueno, tú lo dijiste, evolutivamente una tendencia de la gente joven es diferenciarse de la gente adulta. Y hay una brecha necesaria porque nacimos en otro momento histórico, vivimos en otra cultura, o sea, realmente hay una brecha. El punto es que sea brecha y no abismo, porque yo recuerdo que en mis tiempos era como un abismo, o sea, de verdad, era entre pares que te quejabas de lo que pasaba en el mundo adulto, pero no había una plática como esta, donde dos adultos
se pusieran críticos ante la posición ofensiva hacia ellos. Yo creo que esto que estás diciendo, y lo recojo con mucho afecto y con mucho amor, porque soy parte de esta generación de padres y madres que estamos tratando de hacer las cosas diferentes a como nos pasó a nosotros. Sí, recoger lo que nos fue bueno en nuestra infancia y adolescencia, pero también criticar. Y también es un acto de amor cuando nosotros diferenciamos prácticas maltratantes. Y es un acto de amor no nada más hacia nosotros, sino también es un acto compasivo. Nuestros padres son hijos de su momento histórico, son hijos e hijas de su cultura, son hijos e hijas de sus heridas. Y eso pues les ha llevado a acompañarnos de la manera que lo han podido hacer. No es justificar, es entender. Y entonces yo creo que es tan valioso esto que estás comentando, porque entonces el mérito es que la prueba es esta página, Gaudí, la prueba es el lugar en el que trabajamos tú y yo. Fundación América por la Infancia trata estos temas y es hermoso encontrarnos gente como la gente que está comentando ahora en el chat. Yo me siento súper acompañada, es un tema espinoso. Tú y yo sabemos que este tema es espinoso y que puede haber haters de este tema. Claro. Pero ahorita me estoy sintiendo cómoda al leer todo lo que están diciendo. Entonces me encanta reconocer la parte que yo como adulta de una generación anterior he podido dar al momento de dar cobijo, oído y reflexión a lo que está pasando. Yo creo que tú lo dices más de una vez. Somos esta sociedad coyuntural. Entonces sí me gustaría que aquí tú con tus palabras y con tu reflexión nos pudieras compartir esto. Sí, somos una generación coyuntural que tenemos una tremenda oportunidad por esa misma razón. Y cuando decimos eso en Fundación América por la Infancia nos referimos a lo que mencioné, ¿no? Que fuimos criados todavía con estilos autoritarios, maltratantes. No recibimos solo eso, también recibimos buenos tratos, pero hubo mucho de lo otro. El énfasis de nuestros padres estuvo siempre en nuestro comportamiento, porque digamos el encargo social era tengan hijos, hijas que sean buenas, que sean buenos. Y bueno era sinónimo de obedientes. Y entonces pues ellos cumplían con el tiempo y la encomienda, ¿no? Y no había un límite para el ejercicio de la parentalidad, de la disciplina. Las leyes eran muy laxas al respecto. Y entonces hacían lo que tocaba, ¿no? De ahí crecimos, de ahí venimos. Tú decías, ¿habrá alguien que no esté roto? Pues todos los estudios en trauma que hemos estado estudiando nos dirían pues que no hay prácticamente quien se salve de alguna grieta, alguna herida, alguna rotura. Tal vez hay gente que hoy goza de más resiliencia que otra, pero nadie nos salvamos de eso, porque además pues somos resultado de un resultado humano, y el sello del humano, suelo recordarlo, es la imperfección. Y desde la imperfección nos hirieron. Y nosotros, pues no nos hagamos los dioses, somos humanos también. Nos vamos a equivocar y vamos a herir a nuestros hijos. Yo el esfuerzo que hago es de por lo menos ser original en mis errores y no repetir como una calca los mismitos de mis padres hacia mí, ¿no? Sino por lo menos ser más original al superar aquellos y cometer otros nuevos, ¿no? Pero creo que el gran brinco que también está ocurriendo, tú lo anuncias, es la existencia como de mayor información, un enfoque de derechos que iba avanzando, que se va operativizando en leyes, eh, y ese cambio legislativo es muy importante. A mí, más bien, me entristecería que no haya gente aquí que se oponga o que nos odie por estar diciendo lo que decimos, porque eso significará que el tema todavía no alcanza para generar una polémica social importante. Yo veo que en las redes acá que publicamos contra el castigo corporal, hay gente que defiende el castigo corporal y hay gente que se desespera porque hay quien defiende eso, ¿no? A mí me da gusto porque necesitamos, o sea, para que el cambio de paradigma ocurra, primero tenemos que problematizar el tema y no se puede problematizar si no hay polémica al respecto, ¿no? A mí me entristece más bien que no aparezca nadie por aquí poniendo la antítesis, pues, ¿no? Porque si quienes estamos aquí ya estamos de acuerdo, no es que esto no sea de utilidad, es muy útil porque nos sentimos, como mencionabas, arropados, fortalecidos, repensamos al dialogar, al leernos aquí los comentarios, pero necesitamos
la antítesis, o sea, gente que diga que no está de acuerdo, porque eso nos hace pensar más, ¿no? A unos y a otros, bueno, espero que a los otros también. Entonces, creo que necesitamos darle más velocidad quienes estamos convencidos del cambio de paradigma en la difusión de contenidos y generar polémica, que se genere polémica para que haya diálogo y producto de eso surja luego una nueva tesis, pues, ¿no? Claro. Y bueno, uno de los enfoques fue el enfoque de derecho, pero también, Gaudí, yo creo que la mirada que hemos tenido para comprender la complejidad de las adolescencias ha sido la neurociencia, que nos ha permitido saber lo que pasa por dentro de sus cerebros y esto nos permite también tener una comprensión más sensible acerca de lo que están pasando, porque finalmente hay una enorme cantidad de desafíos a nivel de arquitectura, se encienden zonas, se estimulan más unas que las otras. Realmente a nivel de la neurociencia también nos ha permitido tener una mirada más sensata y sensible con ellos y con ellas, ¿no, Gaudí? Sí, sí, definitivamente. Hoy desde ese enfoque podemos saber algunas que deberíamos de tomar como máximas, ¿no? Y que luego en FAI vamos generando ahí frases que afortunadamente luego van replicándose. Una de ellas es que la letra con sangre no entra. En realidad, para que la letra entre, el conocimiento entre, el aprendizaje se genere, se requiere seguridad emocional, se requiere calma. Y eso nos lo dicen hoy con todas sus evidencias, las neurociencias que, dicho sea de paso, pues solo vienen como a dar evidencia de algo que ya se sabía hace casi 100 años, ¿no? Y que sin tener toda la tecnología que hoy existe para sacarle película o fotografía al cerebro, hubo genios que lograron inferir lo que pasaba en el cerebro, no solo en la mente, sino en el cerebro, y hay cosas que ya se sabían. Lo que pasa es que no había redes sociales para hacer difusión de esa información. Esta es la buena noticia que vivimos. Las redes sociales, la web, es un invento maravilloso de la humanidad que nos permite que el conocimiento esté circulando a mayor velocidad, ¿no? Y que hoy uno pueda tomar un curso con la gente que está haciendo la ciencia a miles de kilómetros en otro lugar. Y esto abre la posibilidad, todavía no se da, pero la posibilidad de ir democratizando también el conocimiento. Entonces esa es una buena noticia, pero que se vuelve gran oportunidad para esta generación adulta. Es nuestra responsabilidad hacer que esto explote, ¿no? Haga explosión, me refiero a la explosión del conocimiento, su divulgación, etcétera. Por eso, pues siempre desde la fundación es muy importante generar este tipo de espacios y nos es de mucho entusiasmo ver que la gente se suma, ¿no? Y que también difunde. Entonces, yo prefiero disfrutar esta oportunidad de ser generación coyuntural para construir en lugar de destruir. Se gasta, creo, la misma energía en construir que en destruir y podemos elegir lo uno o lo otro. Yo elijo construir eso. Pues me sumo a tu barco. Gaudí, vas a venir a Nayarit porque vas a grabar un curso a tu ritmo y tiene que ver con el tema de adolescencia. Y me gustaría irles anticipando que en la fundación ya estamos poniendo más lupa en este ciclo vital tan importante, pero también tan poco recorrido. Como que se recorre mucho la infancia y la edad adulta, pero pareciera que hay un limbo por ahí en la adolescencia. Y vienes acá a grabar un curso, entonces la verdad es que será un deleite poder escucharte y verte, pero vas a dar ese primer paso para un curso para acá. Sí, y pues vamos a ir sumando y eso viene a futuro, pero en presente ya hay un primer curso que es el que tú grabaste, ¿no? Sobre adolescencia también y yo prefería como hacer énfasis a la gente, quien no lo ha tomado, ese que ya está, hay que tomarlo, ¿no? Y efectivamente luego iremos sumando algunas otras actividades asociadas a la adolescencia y pues ahí la invitación, solicitud a quienes nos escuchan, pues es a que nos ayuden a difundir, ¿no? Estas buenas noticias y que podamos hacer réplica de la información basada en evidencia, con enfoque de derechos. Y ojo, cuando hacemos énfasis en el basado en evidencia, nada tiene que ver con
robotizar al ser humano, ¿no? Porque luego hay ocasiones Sí. en que a quién le suena eso, ¿no? No, simplemente se refiere pues a acelerar los procesos producto del conocimiento que ya se ha generado respecto al desarrollo humano, ¿no? Y porque esta es la gran oportunidad de la época que no tuvieron nuestros padres, abuelos y antes. Entonces, ahí sí copiémosle a la gente joven que no desaprovecha la tecnología, las redes sociales y demás para difundir información, ¿no? Claro. Y entonces, invitados están, el curso que dijo Gaudí, voy a aprovechar para hacer difusión del mismo, es este que les voy a mostrar en la pantalla, que se llama Adolescencia, Ciclo Vital y Familia. Y la buena noticia es que en este mes de julio tiene un 30% de descuento y está a $7. Es, o sea, no sé en sus países, pero yo creo que nos alcanza para una hamburguesa y unas papas y pueden comprar el curso. Y es un curso que la verdad lo hicimos con mucho amor. Le dedicamos varias horas en la producción, en la edición, en pensar las actividades. Hay de aquí personas que ya lo tomaron, así que si quieres informarte en este tema, ya está en la plataforma de academia.americaporlainfancia.com y espera noticias porque se vienen más proyectos pensados en adolescencias. Y obviamente pues estamos por iniciar la segunda edición de este año del Diplomado de Parentalidad, Apego y Desarrollo. Iniciamos el 15 de agosto y ahí, aun cuando no se habla explícitamente de adolescencia, sí nos permite entender toda la base necesaria para que la adolescencia sea un lugar y un puerto más seguro de lo que podamos nosotros otorgar de manera suficiente para ellos y para ellas. Gaudí, ¿con qué cerrarías esta charla que me permitiste compartir contigo? Pues rescatando las sensaciones que me dejó charlar del tema, decir a la población adulta que elaboremos mejor nuestras envidias respecto a la generación joven, que nos juntemos más con ellos para despercudirnos lo que el proceso de socialización ya nos acartonó, ¿no? O sea, y, y usemos su transparencia de ellos para que nos contagien de la novedad, ¿no? A nosotros ya nos atrapó el sistema, el macrosistema, y entonces estamos con buen nivel de alienación y eso nos impide sorprendernos, revelarnos, oponernos, diferenciarnos. Entonces, yo diría, no los hagamos como nosotros, más bien combinemos los atributos y compartamos lo que cada quien tiene para aportar en cada momento de su ciclo vital, ¿no? O sea, la adolescencia no es una etapa solamente de transición entre niñez y adultez, porque eso es pasarlos a un nivel de todavía no son, ¿no? O sea, Ujú. es la adolescencia, como las otras etapas, es una construcción social que hemos hecho con fines didácticos para entender el desarrollo humano. Pero somos personas, todas, no importa en cuál etapa de ciclo vital. Y yo percibo que la gente joven nos genera mucha envidia por muchas cosas, porque además sí hay mucho que envidiarles. ¿Quién puede hacer lo que hace Simón Biles? ¿Quién puede, quién se animaría y sobre todo qué hombre se animaría a decir no, no sigo compitiendo aunque no gane 5 medallas más? Eh, Más bien aprendamos de esos actos fuertes y bajémosle a nuestra soberbia para que el adultocentrismo también podamos irle haciendo alguna mella, ¿no? Si queremos ser mejores personas, pues juntémonos con personas diversas, no solo con adultos, sino con todo tipo de personas, ¿no? La gente que está en etapa de vejez, cuántas cosas nos aportan también. El gran problema es que en este mundo lo que vale es lo que aporta dinero, plata. Entonces, bueno, ahí eh, hay que ir tratando de mirar la vida de otra manera. Eso sí es, digamos, como revolucionario. Y no está mal querer ser y conseguir lo que los Juegos Olímpicos invitan, ¿no? Más alto, más rápido, más fuerte. Hay que tratar de seguir siendo eso, pero hay que cambiar los modos. No tiene que costar sangre, ¿no? Hay que poner como valores más el placer, la comunicación, la creatividad, el compartir, cosas que están haciendo esta gente joven ahora en las Olimpiadas. Sí compiten, sí ganan, pero luego les vemos convivir, felicitarse unas a otras. Aprendamos de eso, ¿no? La colaboración.
más que la competencia, porque nuestro cerebro está hecho para la cooperación, el altruismo, la solidaridad, y es el sistema imperante el que echa abajo esa tendencia y ese potencial. Creo que me Wow. alargué de más, ¿no? No, está buenísimo. La verdad es que me encanta escucharte, Gaudí. Agradecerles quienes se conectaron, decirles que esta plática va a quedar colgada, pero cuando quede colgada, por favor mencionen a quienes ustedes crean que les puede servir estas reflexiones que estamos haciendo en este live, Gaudí y yo. Compartan, si pueden, cuando lo vean, cuelguen sus reflexiones porque a nosotros nos retroalimenta. Muchísimas gracias por su tiempo. Saludos en cualquier latitud del mundo en la cual estén. Saludos en cualquier ciclo vital en el cual estén también en trayecto. Y gracias por conectarse el día de hoy. Gaudí, buenas noches hasta León. Nos vemos. Pues un placer, como siempre, platicar contigo. Adiós. Gracias, chao.